comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, un tema de fondo, un tema de coyuntura, un tema muy relevante. Se trata del tema del financiamiento de la educación superior. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el doctor Anatolio Lugo Félix. Él es coordinador de los programas federales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el gobierno del estado de Sinaloa. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Te recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y por supuesto aquí en el canal 3 en Culiacán, o vernos a través del www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter, en @jHectorMunoz o en Facebook Héctor Muñoz. Si por alguna razón se le pasó un programa de TV Acontecer, usted lo puede buscar en el canal de YouTube. Teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Ahí aparecerán los programas, todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico. Me refiero a su programa TV Acontecer. Como les decía hace unos instantes, hoy vamos a platicar con un hombre de ciencia, un hombre que tiene un currículo muy amplio, pero también un hombre que es un hombre muy humilde. Hace rato comentábamos, bueno, dice como, yo le decía, entre más títulos o currículos más amplios tengas, pues seguramente eso lo hace más humilde y efectivamente nos acompaña el doctor Anatolio Lugo Félix, que les decía es coordinador de programas federales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Antes de pasar con él, me voy a permitir leer una breve semblanza de su currículum. Él es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene una maestría en Desarrollo Económico por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene otra maestría en Ingeniería Financiera por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un doctorado en Educación de la Escuela Normal de Sinaloa. Tiene otro doctorado en Ciencias Administrativas de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Ha hecho varias publicaciones, 5 libros y 3 artículos arbitrados. Es miembro fundador de la revista Udosea de la Universidad de Occidente. Bien, pues hoy nos acompaña aquí el doctor Anatolio Lugo para hablar del tema del financiamiento a la educación superior. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, pues es un honor tenerlo aquí con usted después de tanto tiempo de estar amarrando este programa. Pues hoy, qué bueno que está aquí con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañe y pues, como le decía al principio aquí a nuestro auditorio que nos escucha, y que nos ve también. El doctor Anatolio, bueno, ha escrito 5 libros. Aquí, uno de ellos, de los que tengo aquí en mis manos, habla factores que inciden en la toma de decisiones para la creación de nuevos municipios de México. Este es uno de los libros. Este es uno de los 5 libros que ha publicado el doctor. Pero también trae otro libro aquí. Es el tema que habla precisamente del financiamiento de la educación superior. Doctor, ¿por qué se decide usted a escribir este libro
del financiamiento de la educación superior. Cuéntenos, por favor. Bueno, doctor, en ese sentido hay razones personales y hay razones de oficio que obligaron de alguna manera el hecho de poder iniciar y concluir una investigación de este tipo. El tema de financiamiento de la educación superior en México, inclusive en lo que es el Estado, es un tema de carácter, un problema estructural, digamos, de la educación superior. Es un tema también complejo en el sentido de la palabra, de que es un tema de debate nacional, es un tema que ha estado presente en las 2 últimas décadas en los foros internacionales, discutiéndose pues el problema del financiamiento de la educación superior. En primer orden, me obliga el hecho de iniciar este tipo de investigación por ser un académico en su momento de la Universidad de Occidente, donde en una definición de la línea de generación y aplicación del conocimiento que manejaba y sigo manejando como investigador, me encontré el interés de poder hacer esta investigación como producto de mi formación doctoral. Es decir, esta investigación se realiza en 5 entidades en 5 entidades federativas con académicos y expertos en el tema. Lo voy a interrumpir. ¿Por qué en 5 entidades federativas realiza esta investigación de este libro? La realizo porque creo que la experiencia, más allá de lo que es el recinto universitario donde yo me desarrollo como académico, obligaba a tomar la opinión de expertos académicos con experiencia en el tema. Es decir, en este contexto, en este universo de instituciones de educación superior está la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Sonora, el Centro de Estudios Superiores de Sonora también, la Universidad de Baja California y la propia Universidad de Occidente, y complementada en este sentido con la experiencia que alberga la Universidad Autónoma de Sinaloa. Creo que lo que ahí está expresado en el instrumento de medición para realizar la propia investigación tiene toda una legitimación, sí, para dar resultados sobre el tema. Ahora, hay un tema, como usted lo decía, este es un tema muy importante que tiene que ver, bueno, siempre está presente en todos los foros que hay en el mundo, generalmente que tiene que ver con empleo, con seguridad, con educación. Sí, sí. El tema de la educación es un tema muy debatido. Ahora, mi pregunta es, y seguramente el auditorio se ha de preguntar, ¿no se estará gastando mal en la educación superior aquí en México? Creo que hablar si hay racionalidad en lo que es el recurso asignado a ese nivel educativo de lo que es la educación superior sería muy riesgoso. Y yo partiría de ver cuáles son las exigencias reales de financiamiento de la educación superior en México. No hay que tomar el financiamiento como un factor determinístico para el proceso educativo de la educación superior. No hay que tomarlo de esa manera, porque hay otros factores que concurren. Y déjame explicarle, doctor, en ese sentido. La propia Constitución Política, en el artículo 3º y en el artículo 9º y artículo 25 de la Ley General de Educación, especifica con claridad ¿qué es lo que especifica en el artículo 25, remitiéndome a lo que es la Ley General de Educación? Especifica que más allá de lo que es la asignación de los recursos presupuestales a lo que es la educación básica, me refiero a preescolar, primaria, secundaria, que tiene el carácter de obligatoriedad, en la fracción 4ª de ese artículo especifica que el Estado debe de promover y atender lo que es el nivel terciario de la educación, pero no adquiriendo el carácter de obligatoriedad. Entonces, ¿qué es lo que especifica en esa fracción? Que el 8%, mínimo el 8% del PIB, con respecto al PIB, se debe canalizar para lo que viene siendo la educación pública. Y de ese 8%, el 1% debe ser destinado a la educación superior, más lo que es ciencia y tecnología. En México, los indicadores de 3 décadas atrás nos manifiestan de que ha sido muy pobre la asignación, o sea, lo más que ha alcanzado en porcentaje, sí señor, ha sido el 0.064. Bien, doctor, vamos a ir a un corte, nos están mandando un corte, vamos, después del corte nos continuamos platicando con este tema tan interesante que tiene que ver con el destino del PIB
al tema de la educación. Bien, regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook, Héctor Muñoz. No se vaya, quédese con nosotros. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado@tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Anatolio Lugo Félix. Él es coordinador de programas federales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el gobierno del estado de Sinaloa. Y estamos platicando del financiamiento a la educación superior. Les recuerdo que él, ha escrito varios libros y uno de ellos es ese, el que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior. Doctor, antes de ir a un corte comentábamos, el porcentaje que marca la OCDE o algunos organismos internacionales, sobre todo en porcentajes que tienen que asignarse tanto a la educación superior, a ciencia y tecnología. ¿Qué hay? Cuéntenos, por favor. Si tomamos el referente de lo que recomienda la UNESCO, la OCDE o algunos organismos internacionales, ahí está el porcentaje con respecto al PIB, que debe ser el 8% en educación pública. En lo que se refiere a educación superior, como el nivel terciario, de lo que es la educación en general, está el 1%. Si nosotros revisamos lo que son los indicadores en cuanto a la asignación del presupuesto con respecto al PIB, en México ha sido pobre, realmente ha sido pobre. Lo interrumpo, ¿cuánto se asigna de ese 1% desglosado entre ciencia y tecnología y cuánto se asigna? Daría un dato. Al 2004, por ejemplo, que son los datos que tiene registrado y publicado la NUI, en lo que viene siendo el presupuesto para educación superior ha alcanzado el 0.81. 0.81. Perdón, el 0.60. En lo que viene siendo... Un poquito arriba de la mitad de lo que recomiendan. Un poquito arriba, para alcanzar el 1%. Lo que va a ciencia y tecnología alcanzó en el mismo año el 0.81, así. Es lo más alto que se ha registrado en ese sentido, ¿verdad? Sí. Si tomamos las referencias internacionales, yo daría un dato muy interesante, por ejemplo, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Panamá, son países que han alcanzado... Le faltó Ecuador para completar el círculo de la revolución bolivariana. Sí, han alcanzado el 2 o más del 2% de asignación, o sea... Bueno, ¿y cómo le hacen? O sea, porque aquí en México, hay que ser muy claros, los ingresos más o menos... casi cada año son más o menos los mismos. Sí. No tenemos todavía la reforma hacendaria, se están procesando algunas reformas importantes, pero a final de cuentas los ingresos son los mismos y los ciudadanos y las demandas crecen. ¿Cómo hacerle, doctor, precisamente para esos recursos que alcancen para destinarlos a educación superior? Bueno, precisamente ese es parte del tema de mi investigación, o sea, ¿qué hay que hacer para poder alcanzar una mayor cobertura en cuanto a lo que es la atención a la demanda que existe por ingresar o desarrollarse en el nivel de educación superior? O sea, ahí efectivamente, como lo señalas, doctor, el hecho de que en México urge una reforma fiscal, eso implica de que es un factor que puede influir para que ese porcentaje que hemos mencionado se incremente hacia lo que es la educación superior. O sea, hay países también, pudiera hacer referencia al caso de Dinamarca y el caso de Suecia. Ahí prácticamente la mayor parte o casi todo el presupuesto es público para la educación superior, pero hay que ver las condiciones inherentes a esas economías que permiten que se destine ese incremento o ese porcentaje a lo que es la educación superior. Sí, incluso las economías son muy diferentes a las de México. Naturalmente. Sí, naturalmente. Ellos están en la OCDE también, pero México está
en el penúltimo lugar, y aquellos están en los primeros 12. Sí, por eso señalaba que hay que ver las condiciones inherentes socioeconómicas, ¿verdad? En cambio, hay otros elementos que es importante señalarlos en esta reflexión. ¿Cuáles son? El caso de Corea y Estados Unidos, por ejemplo, hay un complemento entre lo que viene siendo el financiamiento, el presupuesto público, en complementariedad con lo que viene siendo el financiamiento privado, ¿verdad? O sea, sin entender el hecho del financiamiento privado como la inversión en instituciones particulares, sino la inversión, porque hay confusión en ese sentido, o sea, sino la inversión que realizan los padres y las familias en lo que viene siendo la formación del educando, ¿verdad? O sea, ¿usted se refiere aquí en México? Aquí en México es muy bajo, por ejemplo, es el 0.11, mientras en economías como en Corea y Estados Unidos, ahí se alcanza el 1.32, el 1.50 de financiamiento privado, prácticamente van a la par el financiamiento público con el financiamiento privado, ¿verdad? Ahora, en el caso de Corea, como usted menciona aquí, bueno, y en el caso de Estados Unidos, bueno, son economías pues también muy diferentes a la situación económica de México. Sin embargo, el caso Corea es un caso de estudio muy interesante porque precisamente, bueno, después de una guerra, de un país devastado, bueno, hoy pues es uno de los primeros lugares, no sé si está en primero o segundo lugar en el tema de aprovechamiento. Usted explíquenos aquí el caso de Corea porque precisamente logró los recursos, hacerlos muy eficientes en el tema de la calidad educativa. Adelante. Sí, bueno, no le apostaría yo que Corea pudiera ocupar el primer lugar, pero sí tengo claridad en que economías como la de Finlandia están en los primeros lugares en lo que viene siendo el aprovechamiento de lo que ha sido los resultados en el proceso educativo, ¿verdad? Y Corea, naturalmente... Corea, yo me refiero al avance que ha tenido. Ah, no, sí, naturalmente que sí. Corea ha avanzado a pasos agigantados. Exacto. Pero ahí se ha tomado, al igual como lo están tomando actualmente China, o sea, como premisa fundamental en la inversión, la educación, ¿verdad? O sea, como en alguna ocasión y discurso lo señalaba Luis Echeverría, o sea, en su gobierno decía que todos los problemas socioeconómicos, políticos concurrían a un punto, la educación. La educación. La educación, sí, y es una premisa fundamental, ¿verdad? Naturalmente que sí lo es. Sí. Bien. Doctor, nos están mandando un corte, vamos a ir a un corte, regresamos en un minuto. Le recuerdo a nuestro auditorio, estamos platicando con el doctor Anatolio Lugo Félix y nos está hablando de la importancia del financiamiento a la educación superior aquí en México. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter, en @JHéctorMuñoz. Regresamos, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el doctor Anatolio Lugo Félix y estamos hablando del tema el financiamiento de la educación superior en México. Doctor, bueno, lo interrumpí hace un rato para irnos a un corte. Nos comentaba acerca del tema del financiamiento en otros países. Adelante, por favor. Sí, mencionaba el caso de Finlandia, ¿no? En Finlandia hay una experiencia muy bondadosa y que creo que hay que analizarlo. O sea, ¿cómo es posible que en Finlandia de un financiamiento del 85% que daba el Estado a las universidades haya pasado a una participación de un 44%? ¿Qué es lo que ha sucedido en esa experiencia? Bueno, que le han apostado ellos a una diversificación de lo que vienen siendo las estrategias de financiamiento. Hay un caso que se le señala ahí y se ha mencionado como el caso de las universidades verdes, es decir, universidades que se enclavaron o se trasladaron a las zonas agrícolas, al campo de esa economía, y ahí ellos a través de laboratorios y espacios experimentales ofrecieron sus servicios, o sea, y esa venta
venta de servicios y esa vinculación que se estableció para esos efectos, pues le ha ayudado a través del componente o la participación de ingresos propios, ¿verdad? Para autofinanciarse ellos. Creo que hay que observar esa situación. Naturalmente que el caso de Finlandia son universidades con una política menos masificadas que lo que vienen siendo las universidades nacionales en el caso de México, ¿verdad? Son universidades que andan, en el caso de Finlandia, en un rango de 3,000 a no más de 10,000 alumnos, ¿verdad?, en su matrícula. Pero comparado, nada que tiene que ver comparado con la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tiene casi 130,000 alumnos. Sí, o sea, el caso de la Universidad de Sinaloa, Guerrero, Zacatecas, por ejemplo, son universidades muy masificadas, ¿verdad? Donde naturalmente que el componente de servicio social que tienen esas instituciones los obliga a que atiendan a una mayor parte de la demanda que se le hace a la propia institución, ¿verdad? Ahora, yo le preguntaría, doctor, en el caso de la Universidad de Occidente y en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde su punto de vista, ¿qué hay que hacer con el tema del financiamiento? Bueno, en el primer caso, lo que ha sido la Universidad de Occidente, ahí hay una situación problemática. Ha habido una situación de presión para la propia institución porque es una universidad que su estatus o su categoría de universidad pública con apoyo solidario, no le da certidumbre, no le ha dado certidumbre. Precisamente las autoridades educativas y el propio gobernador, ¿no?, el licenciado Mario López Valdés, han estado gestionando y cabildeando en la Ciudad de México para poder resolver una situación de carácter legal. De carácter legal. Es decir, el hecho de que la Universidad de Occidente se convierta en una universidad pública estatal significa que va a tener certidumbre, que va a tener presupuesto federal como irreductible, para poder atender nóminas y poder atender lo que es su propio gasto operativo. Ese es el problema de la Universidad de Occidente. Ese es el problema de la Nos queda un minuto. ¿Y el de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Ahí hay una razón de justicia social, o sea, una institución que prácticamente cubre más del 50% de la cobertura en la demanda de estudiantes. Creo que hay que revisarlo muy detenidamente, independientemente que también se tienen que revisar cuestiones internas y de orden de racionalidad de la propia institución. Es una casa centenaria que atiende geográficamente y equilibradamente lo que es el proceso de formación de los estudiantes para licenciatura. Más allá de que tiene un pleno reconocimiento en lo que viene siendo la acreditación de su matrícula en los programas de calidad y en los propios procesos de gestión. Ahora, desde su punto de vista, ¿la Universidad Autónoma de Sinaloa está funcionando bien, regular o mal? Considero que las evidencias de que la mayor parte y casi el 100% de su matrícula de licenciatura lo tenga en reconocimiento de programas de calidad, eso es una evidencia y parámetro que establece la política nacional en la educación, ¿verdad? Y creo que a la Universidad de Occidente no se le puede marginar de que tenga un acceso hacia lo que viene siendo los recursos frescos y oportunos para que pueda avanzar en sus capacidades y la propia competitividad académica, ¿verdad? Bien, pues le mandamos un recado aquí a nuestro amigo el rector Guillermo Aarón Sánchez. Bien, sí. 15 segundos para que se despida el auditorio, doctor. Agradezco, doctor, el hecho de que la gratitud de estar aquí con ustedes en un tema sumamente interesante que aquí no se puede decir todo, naturalmente, porque es un tema que da mucho hay que comentar al respecto, porque es un tema importante. Lo que me quedaría o restaría decir en este sentido es que se le tiene que apostar a una inversión mayor en la educación superior en México, porque es el puntal para efecto de que el país se desarrolle y sea un país de avanzada, ¿verdad? Y que pueda estar en la competencia de otras economías de avance, definitivamente. Agradezco una vez más, doctor, y naturalmente que también lo hago con el público, el televidente, que es un público muy selecto porque está atento a temas y tópicos de interés nacional y de interés local. Y lo felicito por este tipo de programas. Gracias, doctor. Gracias. Pues muchas gracias. Para esto se hizo este programa. Gracias. Gracias. Bien, pues hoy nos acompañó aquí en el estudio, como les decía, el doctor Anatolio Lugo Félix. Y hablamos de un tema muy importante, como lo decía él, bueno,
No es que no se pueda decir todo, no nos alcanza el tiempo. Ese es el asunto, pero lo vamos a comprometer para invitarlo próximamente para desglosar más el tema. Hoy hablamos del financiamiento de la educación superior. Los invito a la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.